Ya hemos visto en el tema uno una introducción a la física, las partes que componen a esta ciencia, que estudia la ciencia de la física, estudia los fenómenos naturales y trata de explicarlos y también de predecirlos. También hemos visto el método científico para generar conocimiento. Hemos comenzado ya algo con la observación científica y vamos a continuar con otra observación. Les voy a ir, digo, otro trabajo de investigación en el cual vamos a ir registrando la lectura de los servicios, puede ser del medidor de agua, del medidor de luz o del medidor de gas, durante 30 días, para que definamos cuánto consumimos diariamente. Ahí lo que vamos a hacer, jóvenes, es aplicar el rigor científico, la responsabilidad cada día de tomar las mediciones seriamente, no fallar y demás. Ya, pero eso se los voy a explicar más adelante. En el segundo tema hemos visto las magnitudes, que pueden ser escalares, donde no se necesita indicar hacia dónde está apuntando esa magnitud, o pueden ser vectoriales, donde se indica el tamaño de la magnitud, el tamaño de esa cantidad, pero acompañado por una dirección, una línea sobre la cual está actuando esa magnitud y el sentido en el que va, si va o si viene. Esas son las magnitudes vectoriales. A partir de ahora ya vamos a aplicar mucho los vectores, porque en la física, en este tema de mecánica, vamos a ver mucho la interacción de fuerzas sobre cuerpos y cómo se altera su estado de equilibrio, que puede ser en un movimiento constante, cambiarlo a un movimiento acelerado, o un estado de reposo, aplicarle movimiento a un cuerpo. ¿Ya? Específicamente en el tema 3 de estática, lo que vamos a ver cuerpos en reposo. Cuerpos en reposo. Pueden actuar fuerzas sobre ese cuerpo y vamos a ver si se mantiene en reposo o si se altera su estado de reposo o su estado de equilibrio. ¿Ya? Los objetivos que tenemos para este tema o el contenido que vamos a ver son las definiciones de lo que es la estática, un poquito de historia, las dos condiciones que existen de equilibrio, el equilibrio, la primera condición de equilibrio sobre el equilibrio traslacional, es decir, si un cuerpo se desplaza o no, o si un cuerpo se mantiene en movimiento constante o acelerado. La segunda condición de equilibrio que tiene que ver con la rotación de los cuerpos, para ver si un cuerpo está estático o está rotando, está girando como un trompo o como una rueda. ¿Ya? Luego vamos a ver la determinación de las fuerzas resultantes. Esto lo hemos hecho a través de la suma de vectores, ¿recuerdan? Y en el último ejemplo que realizamos antes del día del examen, ahí vimos un ejemplo de esto. Si un cuerpo se mueve o no, si se rompe la cuerda o no. ¿Ya? Entonces, pueden copiarse este contenido, que es el que vamos a desarrollar en este tema. Vamos a avanzar. Si no han terminado de copiar, saquen una captura y luego van a continuar. ¿Ya? Entonces, hemos visto que la mecánica es la parte de la física que estamos estudiando. La mecánica tiene que ver con todas las condiciones de reposo de un cuerpo o de movimiento de cuerpos como resultado de la acción de fuerzas. ¿Ya? Entonces, la mecánica estudia la acción de fuerzas sobre un cuerpo y las condiciones de reposo, de equilibrio o de movimiento de ese cuerpo, como resultado de la aplicación de las fuerzas sobre el mismo. ¿Listo? Eso es lo que estudia la mecánica. Y la mecánica está dividida en, para empezar, en la mecánica de los cuerpos rígidos y la mecánica de los cuerpos deformables, además de la mecánica de los líquidos y gases que corresponden a la mecánica de fluidos. ¿Listo? Nosotros vamos a estudiar mecánica de cuerpos rígidos en física 1. En física 2 se estudia la mecánica de fluidos. Y la mecánica de cuerpos deformables es también una mecánica especial. Es cuerpos que pueden deformarse como la gelatina o como las pelotas de goma. Pero nosotros vamos a tomar en cuenta para el estudio de esta materia de física 1 la mecánica de los cuerpos rígidos, los cuerpos indeformables, los que mantienen su forma. ¿Ya?
Entonces, en la mecánica de cuerpos rígidos se comienza estudiando la estática, que es lo que estamos viendo en este tercer tema de la materia. Luego la dinámica. En la estática se estudia la acción de fuerza sobre cuerpos en reposo. Y en la dinámica se estudia la acción de cuerpos, perdón, la acción de fuerza sobre cuerpos que provocan cambios en su estado de equilibrio, es decir, provocan movimiento. ¿Ya? También está como parte que va después de la dinámica, el estudio del trabajo, energía, conservación de energía, la energía potencial que tiene un cuerpo de moverse por estar a una altura determinada. Ese potencial puede convertirse en movimiento, es decir, la energía potencial puede convertirse en energía cinética, en energía en movimiento. Después tenemos también la cinemática aquí al medio, que estudia exclusivamente el movimiento de los cuerpos, pero no estudia a las fuerzas que se ejercen sobre sus cuerpos, solo estudia los cambios de movimiento de un cuerpo, cambios de posición de los cuerpos. Eso se estudia en la cinemática. ¿Ya? Entonces, en resumen, la estática que estamos viendo ahora estudia los cuerpos en reposo y la dinámica estudia los cuerpos en movimiento. La cinemática estudia los movimientos de los cuerpos sin tomar en cuenta las fuerzas y después se estudia las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo. Sáquenle una captura a este cuadro sinóptico y vamos a continuar, ¿ya? Les voy a dar un minutito para que copien con calma. Entonces, vayamos avanzando. El desarrollo de esta parte de la física, esta rama de la física que es la mecánica, el desarrollo de esta conciencia comenzó desde la Edad Antigua, desde la historia antigua, eh, es decir, desde la Grecia antigua. No hablamos desde la prehistoria porque los cavernícolas no manejaban el conocimiento de manera científica, pero sí desde los griegos. Es así que Aristóteles, en el año 374 al 322 a.C., comienza con algunos fundamentos de la física. ¿Ya? Luego Arquímedes, en el año 287 hasta el 212 a.C., contribuye con el equilibrio de los cuerpos y la flotación, el principio de Arquímedes para la flotación de los cuerpos. Después, al concluirse la Edad Media, en la época del Renacimiento, Sir Isaac Newton es el que más contribuyó al desarrollo de la mecánica como ciencia. Eh, lo que hizo Isaac Newton fue aplicar principios de cálculo infinitesimal y diferencial para resolver problemas. En la física específicamente ayudó en la formulación de las tres leyes de la mecánica, las tres leyes o principios fundamentales de Newton, las tres leyes de Newton, ¿ya? Después D'Alembert, Lagrange, Hamilton fueron científicos que después de Newton fueron contribuyendo también al desarrollo de la mecánica como ciencia, y hasta que en 1905 Albert Einstein, que se menciona que es uno de los más grandes científicos del siglo XX y de la historia de la humanidad, él formuló la teoría de la relatividad que va a actualizar los principios establecidos por Newton. Sin embargo, hasta nuestra fecha se siguen utilizando los tres principios o las tres leyes fundamentales de la mecánica establecidas por Newton. ¿Ya? A- Eso muy aparte de que ya la última teoría corresponde a la teoría de la relatividad establecida por Albert Einstein. ¿Ya? Entonces, copiense esta línea de tiempo del avance del desarrollo de la mecánica como ciencia y sus principales contribuidores. ¿Ya? Un minutito para que terminen de copiar. Entonces, hay algunos conceptos básicos que ya los hemos estado viendo cuando estudiábamos las magnitudes. Eh, Uno de ellos es el espacio. El espacio
que es donde nosotros interactuamos y se asocia con la posición de un punto. Nosotros podemos ver el espacio en tres dimensiones o lo reducimos a un plano de coordenadas que maneja solo dos dimensiones, X e Y. Para los estudios de la materia vamos a trabajar con el plano, no con el espacio en tres dimensiones que tiene largo, ancho y alto, sino con el plano que tiene dos dimensiones, alto y ancho. ¿Ya? Una magnitud relacionada eh, que se aplica sobre el espacio es la longitud, que es la distancia entre dos puntos sobre el plano. ¿Ya? Y el plano, ¿eh? Un plano o plano de coordenadas, es así, ¿no es cierto? Y donde tenemos a dos puntos, un puntito acá, otro puntito acá. Entonces, la longitud es la distancia que existe entre esos dos puntos unidos por una línea recta. ¿Ya? Eso es la distancia. Una coordenada de un punto es la posición de ese punto sobre el plano. Si fuera en tres dimensiones, tendríamos coordenadas X, Y. Sí, sí, se me movió el micrófono. Entonces, si tuviéramos tres coordenadas y habláramos del espacio, el dibujo sería distinto. Tendríamos el eje X, el eje Y y el eje Z. X, Y, Z. La profundidad estaría dada por Z, ¿ya? Pero nosotros lo reducimos solo a dos coordenadas, X e Y, y ahí hablamos del plano. Cuando tiene tres dimensiones, estamos hablando de el espacio. ¿Listo? El tiempo es otro concepto que corresponde a una magnitud. Para los fenómenos que vamos a estudiar, la física estudia fenómenos naturales y trata de explicar por qué ocurren y también trata de predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces también se necesita la variable tiempo, eh, que es un concepto abstracto. Lo que ayuda el tiempo es para definir un suceso o evento, una ocurrencia, algo que ocurre. ¿Ya? Entonces, no para definir lo que ocurrió, un movimiento desde este punto hasta este punto, no solo vamos a decir que se movió de acá a acá, sino que también necesitamos decir cuánto demoró en cambiar de posición. ¿Ya? Es ahí que surge ese concepto importante del tiempo cuya magnitud o cuya unidad de medición es el segundo y ya hemos visto cómo se lo definió en el capítulo anterior de magnitudes escalares y vectoriales, ¿no es cierto? Después está la masa, que la masa es una característica de los cuerpos. La masa significa o representa la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Voy a borrar estas anotaciones. Entonces, la masa tiene la función de representar o caracterizar a los cuerpos y también tiene la función de comparar a los cuerpos. ¿Cuál tiene más masa? El que tiene más materia dentro de sí. ¿Qué tiene más masa, jóvenes? ¿Un balde de lana o un balde de tierra? ¿Cuál tendrá más masa? Balde de tierra. Un balde de Tierra de tierra. balde. La tierra en el balde. Es la que tiene mayor cantidad de materia ahí. ¿Y por qué la lana tiene menor cantidad de materia, jóvenes? ¿Se han preguntado? Una menor masa. La densidad. Tiene menor masa. ¿Por qué más? La densidad. La densidad. La densidad, la cantidad de materia por unidad de volumen es menor en la lana. Es decir, los electrones están mucho más separados y los átomos igual están mucho más separados que en la Tierra. Ahí está todo compacto, ¿no es cierto? Está apelmazado. Entonces, la masa, la cantidad de materia de un cuerpo es muy importante para los estudios de la física que representan fenómenos de la naturaleza. Nosotros vivimos sobre nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? A ver, nuestro planetita, aquí está nuestro planeta Tierra.
Es, es redonda, achatada en los polos, pero hay una corriente de personas que se niega a creer que la Tierra es redonda y dice la Tierra es plana. La Tierra tiene una superficie recta, plana. Pero no hay contradicción, les cuento. Si alguien de aquí es terraplanista y dice la Tierra es plana, no es redonda, eh, y dice aquí al final del planeta hay unos muros que no dejan que los barcos se caigan o que las personas se caigan. No, esto no es completamente así, no es completamente cierto. La Tierra es redonda y tiene un radio de 360 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? La superficie acá para nosotros es plana. ¿Saben por qué? Porque la definición de línea recta es una curva con radio infinito. Nosotros que somos personitas, somos ese puntito, no sé si lo ven, somos una nadita comparada con este radio. Por lo tanto, el radio de la Tierra para nosotros, seres humanos de casi 2 metros, un poco más de metro y medio, el radio de la Tierra que son 360 kilómetros o 360.000 metros, uno entre 360.000 es pues nada. 360.000 entre uno es enorme. Entonces, para nosotros el radio de la Tierra es casi infinito. Por lo tanto, cuando estamos parados sobre la superficie de la Tierra, la vemos plana, como si fuera una línea recta. La definición de una recta, ya les recordé, es una curva con radio infinito. En realidad, bueno, les doy un poco de razón. No hay nada completamente recto. ¿Ya? La recta no es nada más que una curva con radio infinito. Entonces los dos tenemos razón, los que creemos que la Tierra es redonda y los que creen que la Tierra es plana. ¿Ya? Pero no hay que ser extremistas y decir, no, la Tierra es completamente redonda y no tiene nada plano. No es cierto. Y tampoco es correcto decir, no, la Tierra es una hoja de papel y al medio no hay nada. Tampoco es correcto. Ya jóvenes, los extremos no están bien. Entonces yo ya les di la explicación científica de por qué algunas personas consideran que la Tierra es plana. ¿Ya? Entonces, la cantidad de materia en un cuerpo con respecto a nuestro planeta, siempre los cuerpos por la ley de gravitación universal son atraídos entre sí. Los cuerpos más grandes atraen con más fuerza a los cuerpos más pequeños y los cuerpos más pequeños atraen insignificantemente a los cuerpos más grandes. Entonces nosotros casi no atraemos a la Tierra, pero la Tierra sí nos atrae con fuerza hacia el centro del planeta. Entonces, mientras más grande sea nuestra masa, vamos a ser atraídos con más fuerza también por la fuerza del peso. El peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, mientras más grande nuestra fuerza, más pesados somos. Con más fuerza nos atrae el planeta hacia el centro. ¿Ya? Dos cuerpos, en cambio, que tienen la misma masa van a ser atraídos con la misma fuerza hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Em, También, dependiendo de la cantidad de materia, va a ser más difícil mover dos cuerpos, es decir, van a presentar, mientras mayor sea la cantidad de materia de un cuerpo, va a ofrecer mayor resistencia a que se modifique su movimiento traslacional. Es decir, si está en reposo, a ver, voy a dibujar con más. Aquí tenemos un cubo de lana. Y aquí tenemos un cubo de plomo. Son del mismo tamaño, obviamente la lana pesará 1 kilo y esto pesará 1 tonelada. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de masa, va a ser más difícil empujarlo y que se ponga a mover. En cambio, 1 kilito de lana, apenas nos apoyamos con el meñique, se va la lana y nosotros nos caemos. En cambio, aquí la podemos patear, empujar, hacer esfuerzo y prácticamente ni la vamos a mover a la tonelada de plomo. En cambio, cuando los dos cuerpos, este que es el de 1 kilo de lana y este que es 1 kilo de plomo, si pesan lo mismo, entonces van a ofrecer la misma resistencia a modificar su movimiento traslacional. Si está en reposo, va a ser el mismo esfuerzo para ponerla
para moverlo 1 metro. O si se están moviendo a 5 kilómetros por hora y queremos frenar, vamos a usar el mismo esfuerzo para detener los dos cuerpos que tienen la misma masa. Ya jóvenes, entonces la masa es muy importante. De ella depende la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo de atracción hacia el centro de la Tierra, es decir, depende de la masa, el peso de un cuerpo, y depende de la masa, el esfuerzo que se necesita para moverla o para cambiar su estado de movimiento. Si está en reposo, para moverlo, o si está en movimiento, para detenerlo, o si está en movimiento constante, para acelerar y que vaya más rápido. ¿Listo? Entonces depende de la masa esos dos factores. Depende de la masa el peso y también depende de la masa el esfuerzo para detener o para poner en movimiento un cuerpo. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Perdón. Por otra parte, el concepto de fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro. Eh, la acción de un cuerpo sobre otro que puede modificar su estado de reposo, que puede modificar su posición. Ahora, estas acciones de los cuerpos sobre otros, la fuerza, pueden efectuarse a distancia mediante una cuerda o mediante imanes, campos electromagnéticos, o también se puede realizar por contacto real, contacto directo, es decir, empujando el cuerpo. ¿Ya? Empujando el cuerpo o frenando el cuerpo. ¿Listo? Cópiense esos conceptos básicos y enseguida vamos a continuar. ¿Listo? Entonces vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Voy a pausar la grabación. Entonces, estábamos viendo. El equilibrio estático es la primera, corresponde a la primera ley de Newton o al principio, al primer principio establecido por Newton. El equilibrio estático dice, un cuerpo que está en equilibrio estático cuando no tiene movimiento de traslación ni de rotación. Ahí el cuerpo está en equilibrio estático, está detenido, está en reposo. ¿Ya? La primera condición de equilibrio es que no haya movimiento traslacional, es decir, que no se desplace, que no cambie de posición. Ahí la resultante de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es cero. La resultante se representa mediante este símbolo, que es una M mayúscula acostada de lado, que significa sumatoria. Este símbolo significa sumatoria y significa sumen todas las fuerzas sub I, desde I igual a 1 hasta I igual a N, es decir, todas las fuerzas las suman. Si la sumatoria de todas las fuerzas nos da una fuerza, un vector fuerza con magnitud 0, entonces ahí hay equilibrio, no va a haber traslación, no va a haber cambio de posición, no va a haber movimiento traslacional. ¿Listo? Y la segunda condición de equilibrio dice que no va a haber rotación si es que la sumatoria de los momentos de las fuerzas aplicadas sobre un punto del cuerpo es cero. La sumatoria de los momentos aplicados sobre un punto del cuerpo es cero. En ese caso no hay rotación. ¿Pero qué es el momento? Es la fuerza por el radio, por la distancia, desde el punto que se aplica la fuerza sobre el punto que queremos ver si se va a mover, es decir, sobre el centro de gravedad. Entonces terminen de copiar esta diapositiva y vamos a ver un poquito más de los momentos de rotación. Si tienen alguna duda, me preguntan, jóvenes. El momento de una fuerza. Les decía, el momento de la fuerza es un vector y se representa mediante la letra mayúscula M con la flechita de vector. El momento de una fuerza es el resultado del producto vectorial de dos vectores. El vector posición, que es la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto del cuerpo sobre el cual se ejerce la fuerza. Y multiplicado por la fuerza misma. ¿Listo? Este vector R es el vector
de la distancia desde el punto de aplicación hasta el punto sobre el cual se ejerce la fuerza. ¿Ya? Entonces el momento es el vector de la distancia o posición desde donde se aplica la fuerza hasta el lugar donde se ejerce la fuerza, por la fuerza misma que se está aplicando. Las unidades del momento son newtons metro. Entonces, el producto vectorial es un producto de dos vectores perpendiculares que da como resultado otro vector, miren, aquí está el vector de la posición de la fuerza sobre el punto sobre el que se aplica. Entonces, miren, imaginen que esto es un pedal de bicicleta. Uno pedalea aquí en el extremo del pedal, pero se aplica sobre el centro del eje del pedal de la bicicleta. Ahí se ejerce un momento que es perpendicular al plano sobre el cual están el vector de la posición de la fuerza y el vector de la fuerza. ¿Ya? Entonces, ese momento es perpendicular al plano de estos dos vectores. El momento de una fuerza respecto a un eje es un vector cuyo módulo es el producto de el, el, el módulo de la posición o de la distancia por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo que forman los dos vectores, posición y fuerza. ¿Ya? Y la dirección del vector momento es perpendicular y se aplica la regla de la mano derecha. Desde el vector R hacia el vector F se aplica la regla de la mano derecha, les he dicho. Ponemos nuestro puño sobre este plano que forma el vector R y el vector F, ahí ponemos nuestro puño. Y desde el vector R hasta el vector fuerza, giramos los dedos de nuestra mano y el pulgar nos va a apuntar la perpendicular al plano. Entonces, el momento es ejercido en esta dirección y en este sentido también. ¿Ya? Vayan copiando, por favor, esta diapositiva, jóvenes. Queremos hacer girar esta tuerca y para eso nosotros aplicamos una fuerza usando una llave. Entonces, el momento, en la sumatoria de los momentos, si es que es distinto de cero, la sumatoria de momentos, si es que es distinto de cero, entonces va a haber movimiento rotacional, es decir, la tuerca va a girar. Para hacer girar podemos aplicar una fuerza acá o podemos aplicar una fuerza B en el extremo de la llave. La cuestión es que cuando apliquemos esa fuerza por la distancia, el momento va a hacer que, ¿hacia dónde va a ir la tuerca? ¿Va a salir de la pantalla o se va a hundir en la pantalla, joven? ¿Qué opinan? Aplicando la regla de la mano derecha. La distancia está acá y la fuerza está aquí. Apliquen la mano derecha, pongan su puño sobre el punto A y hagan girar los dedos. ¿Hacia qué lado va a ir el movimiento de la rotación? Va a ir hacia acá, ¿no es cierto? Y el momento que va a hacer que la tuerca salga de la pantalla. ¿Ya? Puede que haya una fuerza que sea lo que está oxidado, la tuerca que está oxidada y que frene el movimiento, ¿no es cierto? Porque ustedes que han movido tuercas con una llave saben que no es tan fácil. Siempre es difícil. Al principio cuesta porque está atascada la tuerca. Entonces, esa es una fuerza que nos está frenando, que está yendo hacia acá, ¿ya? En sentido contrario al movimiento. Ya saben, a toda acción hay una fuerza de reacción que evita el movimiento. Entonces, miren, la distancia desde este punto sobre el cual se ejerce la fuerza hasta el punto donde está nuestra mano empujando la llave, esa distancia es esta de acá. Entonces el módulo, esta y por el seno del ángulo. Seno del ángulo. En este caso es un ángulo de 90 grados. Seno de 90 grados vale prácticamente 1. Entonces el momento va a ser el radio por la fuerza. Ese va a ser el valor de la fuerza con el cual está saliendo la tuerca. En cambio, si el radio es mayor y aplicamos la fuerza al extremo, si la fuerza fuera la misma que aplicamos aquí, como el radio es mayor, ¿el momento va a ser mayor o menor, jóvenes? ¿Va a salir más fácilmente o más difícilmente esa tuerca?
¿Qué opinan? ¿Alguien ha cambiado llantas alguna vez? ¿Ha destornillado las tuercas de las llantas? Si uno agarra la llave de acá, le va a costar y ni siquiera va a hacer mover. En cambio, si uno agarra la llave de aquí y empuja, entonces va a ser más fácil. Los camioneros lo que hacen es ponerle un tubo y alargan el brazo, es decir, alargan el radio, alargan la distancia entre el punto sobre el cual se ejerce la fuerza y el punto sobre el que se aplica la fuerza. Entonces aumentan el brazo y con eso se aumenta Dice, el momento, cuando es aumentamos un decir, se tubo, ¿no aumenta dice? la fuerza con la cual va a salir, se aumenta el vector con el cual va a salir la tuerca. ¿Ya? Entonces, vayan copiando hasta ahí esa diapositiva y enseguida les voy a proporcionar una lectura para que vayan revisando y conociendo un poquito más sobre esto del momento de la fuerza. ¿Ya? ¿Ya han terminado de copiar, jóvenes? Falta poquito. A ver, me gustaría que terminen de copiar o les saquen una captura y les voy a mostrar la página que quiero que revisen. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, perdón, les voy a proporcionar esta página, las voy a mandar al chat del grupo. Y lo que vamos a ver, miren aquí, el ciclista ejerce una fuerza sobre los pedales, ¿no es cierto? Esa fuerza va hacia abajo, perpendicular al pedal, pero no se aplica aquí. La fuerza se aplica o se ejerce sobre este punto, sobre el eje de los pedales. De esa manera se ejerce una, una fuerza, un momento que provoca que el cuerpo cambie de posición gracias a la rotación de las ruedas. ¿Ya? Entonces, les voy a proporcionar esta diapositiva para que ustedes puedan revisarla. Quiero que la revisen durante 10 minutitos y enseguida continuamos. ¿Ya? Entonces, les voy a mandar esa, esa dirección enseguida. Ya. Les voy a repetir entonces el concepto joven. Em, el momento, el momento depende, la cantidad del momento, el valor del momento, la magnitud del momento, depende tanto del radio o brazo, que es la distancia desde el eje de rotación, hasta el punto donde se aplica la fuerza. ¿Ya? Depende entonces del radio o brazo y también depende de la cantidad de la fuerza. Si tenemos la misma fuerza, la A y la B, si son la misma fuerza, tienen el mismo valor, tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, pero lo que varía es el radio. Donde hay mayor radio, se va a ejercer mayor momento sobre esta tuerca y va a salir con mayor facilidad. Siempre se aplica la regla de la mano derecha. Realiza el producto vectorial de un vector, el radio, por el vector fuerza. Entonces, en este sentido, va desde el radio hasta la fuerza, los dedos de la mano derecha, y nuestro pulgar va a salir de la pantalla hacia nuestra nariz, ¿no es cierto? Ese va a ser el momento de la fuerza. Esa fuerza aplicada con este brazo sobre esta tuerca va a hacer que rote y a la vez salga el tornillo. En cambio, si la fuerza fuera hacia abajo, lo que va a hacer radio por esa fuerza, miren, en este sentido sería el giro, la multiplicación de radio por fuerza, y nuestros dedos apuntarían hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo, perdón, el radio y la fuerza. A ver, se los voy a dibujar. Si la fuerza esta fuera así, por ejemplo, el vector radio iría desde acá hacia allá. Los ponemos los dos saliendo del mismo punto y aplicamos ahí la regla de la mano derecha. Desde aquí hasta acá, para que gire de aquí hacia acá, desde el radio hasta la fuerza, nuestro puño va a girar de tal manera que nuestro pulgar va a enterrarse en la pantalla. ¿Ya? Entonces, cuando se aplique esta fuerza en este sentido, lo que se va a hacer es más bien atornillar más. Ahora, para estos ejercicios,
para estos dos ejercicios que tenemos. El primero, un volante de 30 centímetros de radio. Vamos a dibujar nuestro volante. Un volante de 30 centímetros de radio. Ahí está aproximadamente. ¿Listo? Tiene un radio de 30 centímetros. Ahí está el radio. El radio igual a 30 centímetros. Radio igual a 30 centímetros. ¿Listo? Ya. Puede girar alrededor de su eje. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el eje, jóvenes? El centro. Pollito dice que el centro. Ahí está. El centro. Entonces dice, si se aplica una fuerza tangencial de 15 newtons, fuerza tangencial es una fuerza que se aplica sobre un puntito, ¿ya? Sobre un solo punto. Y al decir tangencial, se dice que es perpendicular al radio, ¿ya? Entonces, la fuerza tangencial es esta, perpendicular a este radio. Esta es la fuerza tangencial de 15 newtons en la periferia, es decir, en el borde del volante. El volante tiene un radio de 30 centímetros. En el borde del volante se aplica una fuerza de 15 newtons. La fuerza F igual a 15 newtons. ¿Listo? Ahora, para hallar el momento, aplicamos la fórmula. El momento es igual a radio por fuerza. Nuestro momento va a ser igual. ¿Cuánto mide el radio, jóvenes, en unidades del Sistema Internacional de Medidas? ¿Cuánto mide? 0,3 ¿ya? 0,3 Metro. metros. Perfecto. ¿Y cuál es la fuerza? 15. 15 newtons, ¿verdad? Ahí está. Vamos a agrandar un poquito el tamaño de la letra. Obviamente el momento es vector, va a tener flechita arriba. El radio es vector, tiene flechita arriba. La fuerza es vector, lleva flechita arriba. Y aquí para no confundir le vamos a poner ese signo de multiplicación. Entonces, el momento resultante es igual a 0,3 por 15, es exactamente 4,5. ¿Qué unidades? Newtons por metro. Unidades de momento. Entonces, de esa manera se resolvía este ejercicio. Primero dibujábamos, el eje de rotación del volante está ahí al medio, donde está el centro de la circunferencia del volante. El volante tiene un radio de 30 centímetros y en la periferia se ejerce una fuerza tangencial. La fuerza tangencial es la que se ejerce. Es como si agarraran el volante de un auto y en el costadito con la palma le empujan hacia allá. Justo va a chocar en un puntito, sin agarrarlo el volante, lo empujan. Pero también puede representarse como una mano aquí agarrando y empujando el volante hacia allá. ¿Ves? Entonces, como el volante es fijo, no se va a salir el volante. Lo que va a hacer es que esta fuerza vaya girando en cada momento. Entonces, eso es fuerza tangencial. ¿Listo? Ahora, para el segundo ejercicio, perdón, para el segundo ejercicio, si se aplica la misma fuerza igualmente, pero a 15 centímetros del eje del volante, ¿cuánto vale el momento de la fuerza en este caso? Hay algunas personas que conducen agarrando el volante desde acá, pero hay algunas personas, no sé por qué, que conducen agarrando el volante aquí al metro. Entonces, si la fuerza tangencial la aplicamos ahí al medio, voy a poner esto por aquí. Si la fuerza tangencial la aplicamos ahí al medio, la tangente es perpendicular al radio. ¿Ya? Entonces, y aquí ya tenemos 15 centímetros hacia acá. Ahí tenemos 15 centímetros. Solo hasta este puntito. ¿Listo? Entonces lo voy a volver a dibujar.
Para no confundir, mejor vuelvo a dibujar. Tenemos nuestro volante. Tenemos nuestro radio. Pero ahora dice que la fuerza se aplica a 15 centímetros del eje. Es fuerza tangencial. Tangencial significa perpendicular al radio. ¿No? Esta es la misma fuerza de 15 newtons. Y el radio acá, el radio o brazo sobre el cual se aplica, radio es igual a 15 centímetros. En este caso hemos reducido el radio a la mitad. El momento debería reducirse a la mitad. Veamos. El momento es igual al radio por la fuerza. El momento es igual a el radio vale 15 centímetros, 0,15 metros por los 15 newtons. Entonces el momento es igual a 2,25 newton metro. Y ustedes me van a decir, ingeniero, pero ¿y por qué hace eso? Si la fórmula del momento era igual a radio por la fuerza por el seno del ángulo alfa. Seno de... Dice, siempre se va a aplicar en cualquier ejercicio el 15 entre paréntesis N. No, solo porque en estos dos ejercicios dice que la fuerza es de 15 newtons. ¿Bien? Aquí dice, la fuerza era de 15 newtons. En el ejercicio 2 dice la misma fuerza, es decir, 15 newtons y tangencial. Tangencial significa que forma un ángulo de 90 grados. Ahora, ese ángulo de 90 grados dice, si, a ver, aquí se los voy a preguntar. Este es el radio, ¿verdad? Miren. Este es el brazo o radio. Este es el brazo o radio. ¿Ya? Ahora, miren lo que voy a hacer. El producto vectorial dice, toman el radio y el ángulo que forma con la fuerza, ese ángulo le sacan el seno. En este caso es un ángulo de 90 grados. Seno de 90 grados es 1. Por eso la fórmula se redujo a simplemente radio por fuerza. Cuando la fuerza es perpendicular al radio, este valor se vuelve 1. Seno de 90 grados es 1. Entonces, por eso nuestra fórmula se volvió momento igual a radio por fuerza. Momento igual a radio por fuerza. ¿Ya? Porque el ángulo de acá, el ángulo de ahí adentro, este angulito es de 90 grados. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, el cateto opuesto es el de acá. Entonces, para el ángulo de 90 grados, cuando los dos vectores son perpendiculares, el seno de 90 grados es 1. ¿Ya? Esto vale 1. Seno de alfa es 1. ¿Cuándo? Cuando el ángulo es de 90 grados. ¿Listo? Generalmente el ángulo es de 90 grados. Generalmente el ángulo es de 90 grados cuando la fuerza es tangencial al eje de rotación. Es decir, forma un ángulo de 90 grados con el radio. ¿Listo? Nos hemos pasado 7 minutos. Sáquenle una captura, por favor. Si tienen alguna duda, me dicen. O si no, la próxima clase volveríamos a ver este tema. Ya, si es que tienen alguna duda de este ejercicio. Inge, yo Sáquenle. tengo una Sí, pregunta sobre la autoevaluación. Dice un tirador de una puerta. la manija. de- La manija de la puerta. Entonces ahí que le... Ah, La manija de la puerta. Si la manija de la puerta está en el centro de la puerta, ahí estamos reduciendo, ¿no? La manija generalmente está en el costado de la puerta, pero si la ponemos al medio es como si hiciéramos este ejemplo. ¿Ve? ¿Qué sucede con el valor de la fuerza necesaria para abrir la puerta? Si queremos que el momento sea el mismo,
¿Qué pasa con la fuerza? Tenemos que aplicar más fuerza, menos fuerza, la misma fuerza. Eso quiero que analicen ustedes. ¿Ya? Bueno, Wow. Si tienen alguna duda, me van a preguntar en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Me puedes repasar la clase? ¿Está grabada? ¿Para subir a YouTube no avisa? Sí, sí, la voy a subir, jóvenes. Les pido disculpas por la ayuda. Pensé que estaba todavía vigente esta página, pero al parecer cayó el sitio de esa universidad y ya no está disponible, pero por lo menos hemos hecho los ejemplos, ¿no? Ahí, Bueno, dice la ahí vamos a terminar, jóvenes, que estén bien, pásenla muy bien, disfruten su día mañana, pero ya saben, sanamente, cuidados.